Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos otra noche más, otra semana más en estos Ciudadanos, en este ciclo de Belevisa Televisión, ya entrando en el último mes de nuestro ciclo por esta temporada. Naturalmente, como suele suceder en los veranos, nos tenemos que recargar las pilas y pensar cómo el programa también puede ofrecerle novedades, ofrecerles nuevas variantes, pero eso ya se lo contaremos en la temporada que viene. Por ahora todavía nos quedan unos cuantos programas para terminar. Y hemos ido alternando este año temas de muy rigurosa actualidad beleña, local, con, ustedes saben, temas más universales, con temas que... ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hemos dicho desde un principio, porque nosotros pensamos que los ciudadanos no solo nos interesa hablar de lo inmediato y de lo que es nuestra especialidad, a lo mejor, sino que nos interesa un poco hablar de todo. Todo los temas son temas de nuestro interés en mayor o menor medida, y aquí intentamos hacer eso, tratar un poco temas que a veces esa cosa que tiene la actualidad, que te arrastra, en fin, nosotros tratamos también de salirnos a veces un poco de esas urgencias y buscar otro tipo de temas. Y el tema de hoy es precisamente quizá uno de los temas de los que hemos tratado este año, que tiene más esa característica de tema más universal, y que quizás muchas veces no nos detenemos a pensarlo específicamente, aunque en realidad invade gran terreno de nuestro pensamiento. La pregunta es, se puede encarar desde muchos puntos de vista. Solemos pensar que el mundo va tan mal, ¿no? Que vemos tantas injusticias, que vemos tanta violencia, que pienso yo incluso que los más creyentes en algún momento deben pensar, ¿qué está pasando? ¿Dios ha muerto? Bueno, hace muchos años había, y algunos todavía andan por ahí después de muchos siglos, no sé si alguno recordará de la historia de las religiones, la famosa herejía maniquea de los cátaros, por ejemplo, que decían que lo que pasaba es que no existía solamente Dios, sino que además existía el diablo, que uno se ocupaba del bien y que otro se ocupaba del mal, y que por eso estaban permanentemente guerreando. Por supuesto, esa herejía fue combatida por la Iglesia Católica al estilo que tenían los papas, que para salvar las almas los mandaban todos a la hoguera, incluidos los niños. Pero bueno, en fin, eran otras épocas. Afortunadamente algunas cosas han cambiado. Pero también hay otra manera de pensar esa idea, porque claro, la idea de Dios en cierta forma, de los dioses de cualquiera de las religiones, pero en nuestro caso hablamos más bien por tratarse de la civilización europea, hablamos más bien del cristianismo, ¿no? Como que fue la religión predominante en los últimos 15 siglos, 20 siglos en realidad. Y muchas veces se dice, ya la gente no cree en Dios, ya esa cosa homogeneizadora, si se quiere, de una concepción social que existía en algún momento, que era la idea de Dios por encima de todas las cosas, ya no existe más. En ese sentido también la pregunta, ¿Dios ha muerto? Como ven, no es un tema que lo podamos pasar así muy rápidamente, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla y amena posible con nuestros tres invitados de hoy, que voy a pasar a presentarlos. En primer lugar, uno de nuestros habituales contertulios, Alfonso Gil Manteca. Buenas noches, que ustedes saben es profesor y tiene, aunque no está ligado estrictamente a ninguna organización política, tiene su actividad política y social, ¿no? La segunda es María Eugenia Farré, que ustedes la conocen también, habitual de nuestro programa, concejala del Partido Popular, profesional. Buenas noches. Buenas noches. Y por fin el invitado, el tercero en cuestión hoy, hemos traído un filósofo, que corresponde a este tema, que es Salvador Soriano. A un profesor de filosofía. O profesor de filosofía, como tú quieras llamarte. Bien. Miembro también de la Fundación María Zambrano, ¿no? Miembro de la Fundación María Zambrano. Exactamente. Bueno, y con ellos tres vamos a hablar de este tema. Y como es muy difícil, porque yo me planteo, ¿y cómo empezamos hablando de este tema? Yo voy a hacer la más sencilla para lavarme las manos y dejarle la responsabilidad a ella. Les voy a empezar preguntando a cada uno. Alfonso, ¿tú crees en Dios? Pues hay muchas personas, millones de personas que son creyentes, y yo creo que dentro de los creyentes hay muchísimas personas de buena fe. Yo me considero que no tengo mala fe y le tengo mucho respeto a los creyentes. Yo, desde luego, desde hace mucho tiempo no necesito a Dios.
y tengo una formación marxista y aprendí lo que es el materialismo dialéctico de un modo sencillo, y entonces pienso que es una construcción ideológica exclusivamente, y por tanto, bueno, pues entiendo que hay personas que necesitan aferrarse a esa creencia y para ellos es muy importante esa idea. Considero además que hay muchos dioses diferentes. Es lamentable que en toda la historia cultural no haya habido diosas, imponer. Pero vamos... Bueno, de los romanos para adelante. Para mí, haya dioses o diosas, yo sí tengo la convicción de que el diablo o el mal sí existe. Y Dios, pues pienso de manera gnóstica que es imposible demostrar su existencia, pero que en tanto es una realidad para mucha gente, hay que respetar a esa gente que cree que existe Dios. Yo, para mí, no lo necesito, me es indiferente que exista o no exista. Creo que es una entelequia, una historia ideológica. De todas maneras, digamos que la pregunta ¿Dios ha muerto? En tu caso no funcionaría porque, claro... Bueno, es que pienso que esa pregunta es intrínsecamente retórica, sí, porque claro que es justamente la definición de Dios es el ser inmortal o el ser eterno, digamos la naturaleza caótica, por hacer un símil, y entonces claro, en ese sentido... Si vamos al profundo sentido de algo que se acaba o de que ha empezado, estaríamos con las historias profundas del origen del universo y del fin del universo, y los grandes científicos no tienen nada claro, ni siquiera las dimensiones de donde estamos. En ese sentido me parece a mí que hablar de ese supuesto autor es una mala construcción, puesto que no hay un autor que se pueda crear a sí mismo, por decirlo fácilmente. Contestando a tu pregunta en consecuencia, yo no creo que sea posible que exista Dios, desde el punto de vista filosófico-natural como Dios creador, porque tú introduces un tema que es de la creación, efectivamente, como ¿no? Tal creador, efectivamente. Porque los dioses, el dios de Anaximandro o el de Plotino no son creadores. Por eso digo que como construcción ideológica sí hay muchos dioses, no solamente uno. Nosotros estamos en una cultura en donde se afirma la unicidad de Dios, pero al mismo tiempo su carácter de macho y su carácter trinitario, es decir, de que son tres en uno. Entonces, claro, ese tipo de historias son cuestiones de fe, es decir, de aceptación por parte de quien cree en esas ideas que eso es posible o que eso es así. Pero insisto, yo, para mí, le tengo todo el respeto a los creyentes, pero considero que es una distracción, una forma vivencial, una situación de vivencia espiritual, que yo particularmente no necesito. De todas maneras, te voy a dejar, voy a dejar sobre la mesa planteada a partir de esta primera reflexión, antes de pasar a hacerle la misma pregunta a los distintos invitados, pero para que la vayas pensando. Existe un criterio que yo creo que tiene su validez, puede ser bueno o malo, y eso es lo que puede dar lugar a la discusión, de que estas épocas de la historia donde existía un poco Dios por sobre todas las cosas, como dando cobertura y organización a la sociedad, eran menos caóticas y menos críticas, se suele decir, que la época actual donde un poco la creencia de Dios está como más llevada al terreno de lo personal o más dispersa, en fin. Lo dejo como segundo punto, ¿no? Porque ahora le voy a preguntar a Ena lo mismo que le pregunté a Alfonso. Si tú crees en Dios y en todo caso, ¿cómo es ese Dios para ti? Haces bien en preguntarme cómo es Dios para mí, porque yo sí creo en Dios, en el sentido de que creo que hay algo que trasciende, pero poco más. Y quiero decir con eso que yo no creo hoy en día en el Dios que me enseñaron de pequeña, entre otras cosas porque después de pensar mucho llego a la conclusión de que yo creo en ese Dios porque fue el que me enseñaron a querer, el que me impusieron de alguna forma, en el que estoy inmersa por mi situación incluso geográfica, pero que si hubiese nacido en otra época o en otro lugar, habría otro Dios, que posiblemente la esencia fuese la misma. Y con eso me quedo, con esa esencia de lo que para todos universalmente significa Dios, que para mí se resume en una cosa: bondad. Y que eso trasciende y hace evolucionar al ser humano, y yo creo que es siempre
la esperanza última de la humanidad. Para mí eso es Dios y en eso sí creo. Eres más bien agustiniana, para ponernos en el lugar de las corrientes filosóficas. No sé encuadrarlo y nunca me ha preocupado encuadrarlo en ninguna corriente filosófica, pero sí es un tema sobre el que he pensado mucho y he llegado a esa conclusión. Para mí eso es Dios y sí creo en eso. Hay una cosa interesante, apuntando a partir de la reflexión de ella. Tú evidentemente lo podrás explicar mucho mejor que yo apenas si tengo muy vagamente la idea, que es esa cosa que dice María Zambrano precisamente, de que más que Dios, ese tipo de definiciones como la que da ella es el sentimiento de lo sagrado, más que del Dios en sí mismo, ¿no? Por supuesto que te voy a dejar que hables de eso, tú que serás especialista en María Zambrano, me imagino, pero antes que me contestes primero si crees en Dios y cómo es tu Dios. Estás pidiendo una confesión pública aquí de las creencias. Yo también tengo una formación marxista bastante fuerte, que no hace incompatible a pesar de la aparente contradicción. Yo creo que Marx, gran parte de su lucha contra la alienación del hombre está basada en el propio cristianismo, está clarísimo, vamos. E incluso los derechos humanos tienen una base clarísima de la cultura occidental nuestra, que es el cristianismo, ¿no? Hombre, yo he tenido una cultura previa, como decía también ella, pues que ha sido cristiana, ¿verdad? Uno lo bautizaron, después se hizo la comunión, después se casó por la iglesia, después ha tenido hijos, se han casado por la iglesia, ha tenido nietos, se han bautizado. Es decir, que hay toda una cultura. Efectivamente, yo creo que ante la textura de nuestro amigo Carl Sagan, ¿no? Famoso de que somos polvo de estrellas, ¿no? Y que al final nos convertiremos en polvo y seguiremos vagando por el universo hasta que este desaparezca, que es un futuro que a mí no me gusta. Yo prefiero creer en que a lo mejor después de la muerte pues me voy a encontrar con mi padre, al que quiero mucho, que lo perdí muy joven, a mi madre, a mis hermanos, y que voy a volver a encontrarme. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo sí creo en la trascendencia, creo en que puede haber, en que está Dios, pero yo creo en un Dios mucho más cercano, no un Dios trascendente, no, yo creo en un Dios que está ahí, que, como decía también María Zambrano, forma parte de nuestras entrañas, es lo sagrado que hay en el ser humano. De lo que no podemos prescindir aunque queramos. No podemos prescindir aunque queramos porque forma parte de nuestra propia naturaleza. Es la búsqueda, el hombre es fe. El hombre tiene la fe siempre por encima de todo. Creemos en todo, creemos hasta que va a ganar España el Mundial, ¿no? Y creemos que nuestro equipo va a ser el mejor, creemos que nuestro futuro va a ser extraordinario, que nuestros hijos van a seguir adelante. Y diríamos, esa creencia, esa fe es la que nos impulsa a seguir actuando, ¿no? Esa misma fe es la que te impulsa, por ejemplo, un Dios trascendente, un Dios que se te va por allá arriba, como han creado los teólogos. Los teólogos han creado un Dios que a lo mejor no se corresponde con el Dios cercano, con el Dios cristiano que se nos presenta diríamos, a través de la Biblia, de los Evangelios, en fin, de todo esto. Es un Dios más cercano, es un Dios amante de la vida, de la libertad, de la justicia, de la igualdad, del respeto a la mujer. Se vio siempre rodeado de mujeres, ayudado de mujeres, no jerárquico, excesivamente jerárquico. Es un Dios distinto, es un Dios alegre, es un Dios que va a las bodas de los amigos, que está con ellos, que disfruta con ellos, que se los lleva, que es un rompedor, rompe normas, se carga toda la estructura, por eso lo matan, ¿no? Porque rompe la estructura que había, ¿no? Y entonces él iba en contra. El sábado no es para ser cumplido por encima de todo, sino que está al servicio del hombre, ¿no? Las leyes, por lo tanto, siempre tienen que estar al servicio del hombre. Es decir, es un Dios distinto al que nos han presentado durante muchos siglos, que no tiene nada que ver, con lo que es realmente ese Dios que nos enseñaron en nuestra infancia, que después, con la maduración, ha ido ya perfeccionándose la idea que se tiene de eso. Para mí ese Dios es importante. Y la verdad es que desde mi punto de vista profesional, si quiere, el tema de Dios es un tema recurrente a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? De todas las culturas, ¿no? Y de dioses y de diosas, de todo, diríamos, todo hombre, todo pensamiento, toda cultura, todo movimiento humano, siempre ha querido encontrar una causa justificadora de aquello que él no entiende bien. Y ese, diríamos, es el gran reto que se le plantea a nuestra racionalización de Dios. Porque claro, desde el momento, y ahora no quiero extenderme mucho, ya entraremos, por ejemplo, no se puede racionalizar a Dios. Las pruebas de demostración de la existencia de Dios, María Zambrano, entre otros muchos, va a decir que no hace falta, ¿no? Dios es un sentimiento, Dios se siente, se palpa, está dentro.
te llevan volanda, es el amor, es amor. Y por lo tanto es amor, es piedad, en fin. Toda, diríamos, lo que María Zambrano nos cuenta de esa experiencia de lo sagrado, ¿no? A Dios se llega por la caridad y no por la razón, decía San Agustín, claro. ¿no? Y la razón, además, no te lleva a nada, porque la razón quiere competir con la ciencia, ¿no? Y entonces quieren partir de causa. Incluso hay filósofo importantísimo, Aristóteles, ¿no? Que llega a Dios, ¿no? Llega a Dios desde la física, ¿no? Simplemente porque dice, ¿cuál es la estructura del conocimiento humano? La causalidad. Si nosotros no podemos decir, ¿y este libro qué hace aquí? Pues alguien lo ha traído, ¿no? Es decir, buscamos la causa de cualquier hecho, de cualquier fenómeno. Y él, por ejemplo, utiliza el sistema para llegar a Dios de la física del movimiento, ¿no? Un cuerpo no se mueve a sí mismo, es movido por otro, y te sube por otro, y te sube por otro, y te sube por otro, así hasta el infinito, ¿no? Lo cual no justificaría nada. Nunca podría justificarse el movimiento yendo a una relación de causas en el infinito. Luego hay que detenerse, hay que llegar a un motor que sea inmóvil y que mueva. ¿Y cómo mueve? No puede mover a través de un movimiento, porque entonces dejaría de ser el primer motor. Necesariamente va a mover por el amor. Claro, y estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. A lo largo de la historia de la filosofía, como comprenderá, el tema de Dios es un tema que ha estado presente en toda la historia y hasta nuestros días. Yo creo que hoy se escribe más sobre Dios que en ninguna época de la historia. Hoy se fabula sobre Dios más que en ninguna época de la historia. O para bendecirlo o para hundirlo, ¿no? o para destruirlo. Es decir, que estamos en una época en la que el tema de Dios, aunque aparentemente no está, diríamos, en vigencia el llenar las iglesias, sin embargo es un tema que absorbe. La prueba tiene que cuando sale un tema sobre Dios, sobre Cristo, ahí tiene el Código Da Vinci un bestseller, ahí tiene la Magdalena un bestseller, ahí tienes cualquiera de estos libros así que salen sobre el tema de Dios, para bien o para mal. Lo que igual quiere decir que han despertado un gran interés. El tema de Dios siempre despierta un interés, por lo tanto Dios no ha muerto. Yo creo que sí que despierta gran interés siempre, pero tú dices algo que es cierto y que se ve en este momento, a la par quizá de un mayor descreimiento o por lo menos de una mayor falta de práctica de la religiosidad, se ve un interés por la búsqueda de esa reflexión sobre Dios y tal. Pero esto no será también un fenómeno cultural relacionado con lo que yo decía al principio. Las sociedades que dan por hecho que Dios es el constructor, si se quiere, el organizador social, el que tiene la última palabra, como quien dice, como que históricamente se supone al menos que han vivido con mayor estabilidad. En cambio, épocas como las actuales son muy críticas precisamente porque al disgregarse la idea unificadora que significaba la religión y que significaba Dios, ejercido en determinados momentos por el Papa, los sacerdotes y todos sus sargentos, digamos, esta idea se rompe. ¿Y qué pasa? Lo vemos, por ejemplo, creo que en un programa incluso, no me acuerdo sobre qué tema específico, salía este tema, que era, ¿cómo podemos, en la realidad concreta, creo que tú estuviste, Alfonso, en ese que decíamos, lo difícil que significa enfrentar una civilización como la europea, por ejemplo, que es cristiana, pero cristiana de alguna manera crítica, disgregada, a un fenómeno como el del Islam, donde hay una unidad religiosa muy rígida, una fe muy medieval, claro. Evidentemente. Es que no ha evolucionado. También, claro, es que no ha evolucionado el tema. Es que ese es nuestro... Ese es otro tema, ese es un problema diferente. Yo creo que sí, que hoy día lo que ocurre es que quizás se está desplazando los movimientos que diríamos que conectan casi con el marxismo militante y con la concepción del hombre como que tiene que ser liberado, etcétera, como puede ser toda o casi toda la filosofía, teología sudamericana, ¿no? Con ese gran movimiento de la teología de la liberación, con esa implicación directa del propio clero, ¿no? Pero al mismo tiempo el fenómeno de Latinoamérica hay que verlo desde otro punto de vista, el fenómeno de la religiosidad latinoamericana, porque mucho más importante que la reflexión, digamos, la reflexión de la nueva teología es muy importante, sí. Pero a nivel de las masas, lo que realmente he aprendido en los países latinoamericanos y del tercer mundo en general es las sectas cristianas, ¿no? Que incluso apartadas de la religión católica. No, de todas maneras sería religiosidad, pero vamos, que no, un instante nada más. Es que diríamos, es una vuelta a lo de revolucionario que tiene, por ejemplo, el mensaje, ¿no? El mensaje del cristianismo, lo revolucionario que arraiga allí,
que ha arraigado y que está arraigado muy fuertemente. Allí ahí, yo creo que ya mismo estamos, diríamos, importando el clero sudamericano, porque aquí se acaba, ¿no? Claro, porque en Europa ya... Aquí han cambiado de Dios, el Dios del dinero, el poder, etcétera, ¿no? La globalización de la economía. O sea que etcétera. no ha muerto, pero está... Pero está dentro del hombre, cuidado. Está en el trastero. Está ahí, está ahí. Yo es que cuando oigo hablar me da la sensación de que no vivimos en el mismo mundo, porque vosotros habláis de un mundo muy espiritual, donde el sentido de Dios ocupa mucho espacio en la vida de la gente. Y en el mundo en el que yo me muevo y en el que yo vivo día a día, es todo lo contrario. Es un mundo que se ha olvidado de Dios. Yo creo que es ahí donde estriba el problema. Nosotros, las personas, nos hemos olvidado de Dios. Dios no ha muerto, pero nosotros nos empeñamos en no buscarlo. No buscamos la bondad cuando actuamos, no buscamos el bien hacer, no buscamos difundir el amor y la caridad, que es lo que yo creo que debe ser Dios. Y que yo creo que es a lo que estamos obligados por ley natural. Francamente lo creo. Y eso hoy en día no es el comportamiento actual del hombre. Pero ¿por qué depositar yo creo que es, no sé si ley natural o no, pero que sí, hay una cierta tendencia, una necesidad a esa cosa de buscar el bien, bueno, o por el contrario, ¿no? Porque no a todo el mundo le pasa lo mismo, pero digamos que sería lo bueno. Pero ¿por qué necesariamente ligar eso a la existencia de un Dios que es el que de alguna manera forma esa necesidad? ¿No puede darse de manera natural, como parte de la especie, simplemente? Sí, yo te he dicho desde el principio que mi concepto de Dios quizás vaya un poco en esa línea, ¿no? Y que yo creo que eso, que es lo que nos debería mover, hoy en día está muy devaluado. Y sigo pensando, y son reflexiones muy personales, que se debe a que estamos, para mí, en el final de un ciclo histórico. Yo creo que la historia se va moviendo y hay un ciclo que empieza, se desarrolla y después entra en una época de crisis y de convulsión y de catarsis. Y yo creo que estamos históricamente en un ciclo final, en un final de un ciclo, en el que los valores que normalmente, de alguna forma o de otra, todos ligamos al concepto de Dios, están en crisis. Y yo aún así, y pensando como pienso, que esto explotará de alguna forma y veremos el final, si no nosotros, generaciones muy próximas, sigo pensando que el ser humano sobrevivirá porque esa capacidad innata que tenemos está por encima de cualquier posibilidad de destrucción. Esa es mi idea. Y eso es lo que yo veo en el mundo que me rodea ahora. Bueno, el ser humano ha sobrevivido a grandes crisis. Lo que pasa es que, por ejemplo, que también en algún otro programa hablábamos de eso, ¿no? Porque el mundo romano, por ejemplo, con todo su esplendor y con toda su grandiosidad, desapareció en menos de 4 siglos, se fumó. Sí, claro. Pero claro, fue reemplazado por otras civilizaciones. En cambio ahora, en cierta forma, se avanza hacia una homogeneidad tan grande, se va viendo, incluso teniendo en cuenta las diferencias monstruosas que existen entre distintas religiones, distintas culturas, pero como que se va avanzando hacia una homogeneidad tan grande que le da la sensación de decir, bueno, cuando esto explote, pero explotará todo, no quedará nadie. Porque hoy en día todo es a lo bruto, porque todo es más grande, porque la comunicación es más fácil, es más rápida, es más... Pero bueno, al final la esencia es igual. Yo estaba convencido, y esto me voy a dirigir a Alfonso, porque seguramente que él pensará lo mismo, o por lo menos lo habrá pensado. Yo estaba convencido, como dice ella también, durante mucho tiempo, que esto es un ciclo, verdaderamente, que estamos llegando al fin del ciclo. Y siempre había identificado, en mi manera de pensar, ese ciclo que empieza con los griegos, precisamente, con los primeros griegos y el desarrollo de la propiedad privada, y que iba a terminar con el fin de la propiedad privada, pero ahora ya no estoy tan confiado de eso, ¿no? Bueno, hay una concentración de la propiedad que Marx anticipó sagazmente diciendo que habría una concentración imperialista y que sería el último momento de ese constructo llamado capital, el dinero. Efectivamente hay un banco que se llama de Europa que me dice a mí que los papeles que me dan son de ellos y no míos, cosa que yo tengo claro de toda la vida porque yo no necesito esos papeles. Pero claro, cuando aquí hablamos de que la religión o la creencia de Dios es una cuestión de sentimiento y por tanto de irracionalidad,
tenemos muy difícil el debate los racionalistas, los laicos. Es decir, aunque en una moneda ponga que Franco caudillo de España por la gracia de Dios, a mí no me hace ninguna gracia que Dios le nombrara caudillo a ese individuo, que estuviera 40 años en una dictadura, ¿no? Es decir, no creo que la dictadura de ese individuo tenga nada que ver con Dios. Pienso desde la perspectiva de los que con fe creen en un Dios que no sé por qué se atribuye todos estos monopolios que han dicho de la libertad, la igualdad, la vida, la libertad, todo lo positivo. Es decir, pues en el mundo hay muy poco de eso, así que hay muy poco Dios. A ver si nos ponemos de acuerdo. Quiero decir, no por expresiones de vaya con Dios o adiós. Una emisora que es del Estado, Radio Nacional, que todas las mañanas a las 6:05 nos saluda en nombre de Dios, un sacerdote que nos dice que buenos días nos da Dios, ¿no? Y por lo visto habla en nombre de ese Dios, que él cree o que le dice no sé qué cosas, o que ya están dichas porque hay un libro que escribió desde una zarza o con no sé qué infusiones o intuiciones. Es decir, desde una perspectiva racional, no es aceptable ninguno de los tótem esos supersticiosos, irracionales, sentimentales, porque vamos a ver, delimitemos en qué terreno queremos hablar de Dios. Sobre lo que influye en nuestra sociedad, cero. No. O sea, en nuestra sociedad no influye para nada la existencia de Dios. Si consideramos que Dios habla de la igualdad y del amor. Entonces yo me reivindico cristiano. Yo acepto que sería magnífico, que sería un mundo de iguales, un mundo de amor. Ojalá hubiera triunfado esa teoría revolucionaria. Creo que triunfó en el mundo romano en tanto sirvió de argumento a los esclavos para sentirse personas iguales. De momento todavía no hemos conseguido la igualdad. Nosotros seguimos hablando del cuarto mundo, del tercer mundo, y desde luego Hacienda nos aclara perfectamente que no somos todos iguales. Es decir, hay unos individuos que no pagan nada nunca y hay otros a los que nos quitan el dinero descaradamente en todas las formas posibles. Bien, en forma de impuestos. Entonces, lo que quiero decir es, en la vida real, en la vida práctica, en la vida operativa, lo siento, pero a mí no me pueden quitar los del monopolio ético católico la vida, la libertad, la solidaridad, la igualdad, la justicia, el bien. ¿Qué pasa? ¿Que los que no creemos en Dios ya somos rehenes del diablo? ¿O que ya sin Dios estamos totalmente ennortados y no tenemos valores? ¿O que los valores solo les pertenecen a los creyentes? No, mire usted. Hay muchísima gente no creyente que es mucho más caritativa, mucho más libertaria, mucho más combativa, etcétera, etcétera. Y mucho más humilde y mucho más pobre que el Papa de Roma y su arca de tesoros de saqueo milenario, que son los tesoros del Vaticano. Eso no tiene nada que ver con Jesucristo, que decía que la Iglesia, la asamblea, la reunión de sus discípulos era pobre y humilde, y era para dar. Yo no veo que el Vaticano dé nada, lo que veo es que acumula, y a mí desde luego, por ver esos tesoros, intenté ver la Capilla Sixtina y no me fue posible porque estaba abarrotada de gente, me cobró dinero. No me dejaron pasar gratuitamente y además tuve que esperar 3 horas, que dicho aquí, pues cualquiera puede pensar que no es cierto, que yo no esperaría 3 horas para entrar en el Vaticano. Pero yo esperé 3 horas para ver la cantidad de tesoros que ha saqueado a todas las culturas la Iglesia de Roma, que allí le llaman la monarquía, porque Italia es una república, mientras que el Papa es un monarca. Y bueno, no quiero entrar en tema de cómo se elige y demás. Pero sobre lo que decía Soriano de la actualidad y del Código Da Vinci. Vamos a ver, momento, sin anécdotas ni chascarrillos. El Código Da Vinci lo que plantea es que Jesucristo tuvo una mujer y tuvo descendencia, tuvo una hija. Eso es lo que plantea el Código Da Vinci de manera muy inteligente. Es decir, el libro, en mi opinión, es malo, pero ha tenido la habilidad de tocar una historia que es tabú en nuestra cultura. Y es que Jesucristo no tenía sexo. Además, hay una historia muy sencilla que es, vamos a ver, aclarémonos, ¿Jesucristo era Dios o no era Dios? Si era Dios, como ha dicho muy bien Salvador Soriano, se lo cargaron. Luego, en el momento que murió Jesucristo, murió Dios. Si es que era la personificación de Dios, que es una forma de interpretar, y aquí los islámicos dicen que Jesús era un profeta más. Diversos cismas de la Iglesia han tenido como punto de partida ese tema, ¿no? Bien, lo que quiero decir que la de Magdalena y el Código Da Vinci y demás no demuestra para nada, ni tiene ninguna relación con ningún tipo de presencia de Dios. No, y que el cura que nos habla por Radio Nacional y que nos retransmite la misa todos los domingos por Radio Nacional
Alfonso, no tienen nada que ver con la existencia perdona que de te Dios. tenga que interrumpir, pero hace ya un buen Pausa. rato que nos tenemos que ir a publicidad. Unos segundos de publicidad y seguimos hablando de este tema, porque además me gustaría también plantear estos sargentos de Dios que yo decía recién. Yo creo que sí que tienen bastante influencia sobre la sociedad, ¿no? Pero nos vamos a la publicidad y ya volvemos. Seguimos en el aire con este interesante tema, pero saben ustedes que siempre al principio de este segundo bloque tenemos brevemente esta incitación a la lectura desde los más diversos puntos de vista, pero que cada uno de nuestros invitados siempre nos recomienda qué libro podemos leer, suponiendo que pudiésemos leer a la velocidad de 3 libros por semana, la verdad, ¿no? A veces hay que pensarlo, pero bueno, por ahí tienen para elegir distintas variantes. Alfonso, ¿qué libro nos vas a recomendar? Pues os comentaba que fuimos la Asociación Locos por el Baile a Granada y en la mezquita árabe encontré este libro, Jesús, profeta del Islam, y me llamó la atención por ver cómo ellos analizan el tema, ¿no? Es decir, qué tipo de historia, porque yo no he leído apenas nada de los islamistas. Y entonces, pues la verdad es que el libro no es muy brillante, pero tiene una tesis muy sugestiva y hay una documentación exhaustiva y sobre todo nos aclara cómo entienden los islámicos a Jesús. Eso sí, es bastante extenso y es muy interesante en esa perspectiva. ¿Ena? Yo he traído un libro mucho menos profundo, porque quería aligerar un poco en este tema, y se llama De un mal golpe, de Félix Bayón. Es una novela policíaca, medianamente bien construida, que se deja leer, es ligerita, pero lo más curioso que tiene es el entorno en el que se desarrolla, que es en la Marbella de la corrupción que todos hemos tenido conocimiento, parece, hace 3 días, y lo curioso es que esto está editado a principios de año 2006, y se relatan cosas que después Reciente, hemos visto como inmediato, titulares digamos, de los periódicos, ¿no? Y esa es la curiosidad de esta novela, y yo aconsejo su lectura. Bueno, yo me he permitido traer 2, no importa, voy a ser tan rápido como si fuera uno. He traído uno diríamos, muy relacionado con el tema, como es de María Zambrano. Es un título que lo dice todo, El hombre y lo divino, donde María Zambrano analiza desde el punto de vista histórico exhaustivamente, muy bien, pasando por todos los sistemas y profundizando en las raíces de lo que es el hombre, ¿no? El hombre como relegado a lo sagrado, ¿no? Y diríamos que es una lectura que es fácil, que no necesita excesivos conocimientos filosóficos y que da luz al tema, por ejemplo, de ese Dios presente, del que estamos hablando aquí, si ha muerto o no. Y luego he visto, porque esto fue una anécdota que me pasó a mí no me pasó entrando a la mezquita, pero fue casi en esa de la Catedral de Málaga, que pasé y vi, quizás por la deformación, cuando vi Ética, pues me quedé así un poco extrañado, ¿no? Era la primera vez que yo veía un título de este calibre, ¿no? La ética de Cristo, es decir, el comportamiento de Cristo a lo largo de su vida, ¿no? de su estancia en la tierra, ¿no? Y bueno, quería ver cuál era la dimensión que venía. Es de un teólogo español, granadino, diríamos, no voy a decir heterodoxo, pero sí bastante contestado por la Iglesia oficial, como es Castillo, ¿no? Pero que es un libro que yo recomendaría a todo creyente cristiano, de tal manera que el que quiera entrar en esa nueva dimensión de un Dios o de un Jesús del mundo actual, de ahora, de aquí, de estar en casa en estos días, pues que lo comprara y lo leyera. Se lee muy bien. Muy bien, muchas gracias a los tres. La verdad que yo también sigo esos consejos. No puedo leer 3 por semana, naturalmente, pero cada tanto voy diciendo alguno cae, ¿no? Claro, no, muchos los he leído de lo que recomiendan aquí, pero hay muchas veces que me aparecen temas realmente interesantes que no los conocía y voy a ello, ¿no? Y ustedes tienen que hacer lo mismo, no que lean 3 por semana, naturalmente. Cada uno lee lo que puede, donde puede y cómo puede, pero lo que no hay que hacer es dejar de leer, porque dejar de leer es... Bueno, en fin, ya vamos a seguir hablando ahora sobre... pensaba yo mientras tanto, mientras estábamos en el sí, yo quería hacer... intervalo una cosita, antes de entrar en el otro tema, aunque ya nos queda poco tiempo, pero bueno, pensaba una cosa que alguien dijo aquí, curioso, que Dios, que se supone que es un ente espiritual, el ente perfecto, desde Aristóteles hasta cualquiera de las condiciones, decía que no tiene sexo,
pero ¿cómo que no tiene sexo? Yo he visto todos los dibujitos de Dios que siempre es hombre, nunca he visto que Dios sea una mujer. Y me reía porque pensaba que en el país donde yo vengo, en la Argentina, el peor insulto que existe, que no lo voy a decir en cámara naturalmente, pero ustedes se lo pueden imaginar, es un insulto que le adjudica a Dios condición femenina. Pues, hablando de eso, hay una canción de Aute, que es genial, que habla todo el rato de qué pasaría si Dios fuera mujer. Bueno, yo también me lo pregunto, ¿no? Y Aute dice que el mundo sería mucho mejor. Sí. Curiosamente. De tal forma, yo creo que no es ni hombre ni mujer, que está dentro de nosotros. Que en tu caso lo que emana, lo que trasciende de ti es parte de ti mismo y por tanto hombre, y en el mío mujer. Claro, pero claro. Yo lo apuntaba por lo siguiente, porque claro, está claro que Dios, para los creyentes o para la filosofía o para todo el desarrollo de la teología, Dios no es ni hombre ni mujer. Evidentemente una de sus condiciones esenciales es no tener sexo porque es ente perfecto, no tiene accidente, digamos. Pero la pregunta es ¿por qué entonces siempre se nos ha representado a Dios como hombre? Y esto evidentemente es un elemento cultural desarrollado en las sociedades con las que ha tenido que ver el cristianismo. Y por eso, a eso venía... El cristianismo y el islam, ¿qué me cuenta? Bueno, pero estamos hablando del cristianismo. Después ya hablaremos de otro programa. No le echemos toda culpa al cristianismo. No, es que lo que yo decía, cuando decía Alfonso que Dios no tiene ninguna influencia sobre la sociedad, yo entiendo el punto de vista de él, pero yo diría que por lo menos, si no la tiene directamente, la tiene a través de toda esa cultura de la religión que da unos determinados mensajes acerca de Dios, sí. Y evidentemente que la ha tenido, y mucha, tanto que hasta el día de hoy todavía se sigue discutiendo si hablar de Europa no es hablar de cristianismo. La cultura europea es que está clarísimo, que es una cultura que, querámoslo o no, tiene unas raíces cristianas desde hace centenares de siglos. Tú coges la inmensa mayoría, al margen de lo que podríamos decir el anticlericalismo que pudiera haber, ¿no? En toda la época de la Ilustración y posteriormente, ¿no? La realidad de que Dios o el cristianismo está debajo de gran parte de las leyes y de las formas y de los comportamientos, etcétera, de la sociedad occidental, eso está clarísimo. Lo que yo quería era, por ejemplo, con respecto a lo que decía antes Alfonso, era sobre lo del racionalismo. Dice, es que para un racionalista y tal igual, pero si es que estamos, diríamos, algo que hoy día parece ya totalmente superado. El racionalismo es una visión sesgada del hombre. El hombre no es racionalista, no es racional. Exclusivamente la razón no es lo único que tenemos. Ya lo dijo Pascal también en alguna ocasión con mucho acierto. No hay razones del corazón que la razón no entiende. No, la razón simplemente se aplica si la quiere aplicar en plan de demostración científica, pues entonces tiene su validez, tiene su realidad, pero luego hay infinidad de cosas que no pertenecen al ámbito de la razón. Hay infinidad de cosas de nuestra vida ordinaria, en nuestra comunicación con los demás, el amor, el odio, la proyección, la creencia, etcétera. Todo eso está fuera del ámbito de la razón. Eso no es demostrable, eso no es, diríamos, pesable, medible, nada. Eso no es nada, eso forma parte del propio ser humano, ¿no? Entonces, empeñarse en que desde la razón hay que demostrar la existencia de una realidad que forma parte o que envuelve el universo y tal. Y que no lo digo yo, es que me he traído algunas frases digamos, definitiva de Max Planck, que es un físico premio Nobel, ¿no? O de Einstein, o de los grandes investigadores, de los actuales investigadores de la ciencia, ¿no? Que establecen y que encuentran el orden en una naturaleza, que ese orden no es azar. Y decía una anécdota, decía, imaginémonos un vertedero diríamos, que ocupe todo el planeta Tierra, y ahora, ¿qué probabilidades hay de que caiga y que caiga allí una cosa, ¿no? Cualquier producto y tal y cual, y se transforme en un 747? ¿Qué probabilidades hay? Pues no hay probabilidades, ¿no? No hay ningún tipo de probabilidad. Entonces, el caos, el azar, no existe. Y por ejemplo, bueno, estamos hablando de gente que el mismo Einstein te lo va a decir, ¿no? Dios no juega a los dados, aquí no hay azar, aquí hay un orden, aquí hay un plan, aquí hay un proyecto, etcétera, ¿no? Y lo están diciendo los científicos, ¿no?
Y la inmensa mayoría de las veces queremos nosotros entender con nuestra razón, con sus límites, con sus capacidades, etcétera, pues que el ámbito de lo que forma parte de otra parte nuestra que está aquí con nosotros constantemente, que es el sentimiento, la vivencia, el amor, en fin, todo lo que pertenece o lo que está fuera del ámbito de la razón. Luego la razón será ordenadora pero no forma, diríamos, no hay que exigir, no se le puede exigir a la razón, ni hay que decir que uno como racionalista tiene que demostrar todo, porque no se puede demostrar todo, nada. El Big Bang, por ejemplo, para ponernos en la ciencia, ¿qué pasa con el Big Bang? ¿Qué pasa con ese gran punto de energía, esos miles de millones de energía que hay ahí? Pues no lo sabe nadie. Los científicos dicen, pues no lo sabemos, está ahí. Pero ahí, ¿quién la ha puesto? Si llegamos al principio, ¿cómo está eso? Pues, es decir, que te hablan, nosotros empezamos a hablar desde la gran explosión, desde el T-1, es decir, el primer instante de la gran explosión, y aquí se genera todo el universo. Pues mire usted lo que usted quiera, pero ahí hay una realidad anterior, ¿no? Y esa realidad es eterna, no está eterna, está ahí, la ha puesto alguien, etc. Es decir, que el tema de Dios, desde el punto de vista de la explicación racional, ni siquiera la ciencia es capaz de racionalizarlo todo, porque a lo largo de la historia hemos visto infinidad de teorías científicas admitidas en su tiempo que han sido posteriormente desbancadas, ¿no? Desde la Tierra al centro del universo. Y evidentemente hasta la ciencia va desarrollando nuevos universos, por decirlo así, ¿no? Constantemente. De todas formas, no tiene explicación total. A este tipo de... Yo haría una pregunta, porque a veces se me ocurre que lo mismo que se dice cuando se dice es imposible entender que el mundo no sea realmente un caos, sino que sea un orden, sin pensar en un primer motor inmóvil, por decirlo filosóficamente, es decir, sin la existencia de Dios, o cuando se dice los seres humanos necesitamos pensar en una trascendencia, necesitamos creer o conocer que más allá de la muerte hay algo más, que hay una justificación, que hay un sentido para nuestra vida que trasciende la propia vida. Yo a veces digo, ¿qué pasa si lo planteáramos al revés? Si dijéramos, el mundo es así, siempre fue así. Es lo mismo que decir que existe Dios. Es decir, el mundo siempre fue así, ¿por qué tiene que haber un Dios? Y por lo contrario, tú decías hoy, por ejemplo, que tú necesitas... Yo a veces pienso, yo estoy mucho más conforme sabiendo que no hay ninguna trascendencia, porque entonces actúo de acuerdo a mi libre albedrío y a mi realidad. Y digo, ¿qué me voy a De preocupar? cualquier forma, actúa tu libre perturba. albedrío. No. La libertad no transforma, no te impide. Eso no te impide la libertad. Bueno, venga, habla. La historia de la eternidad y de la trascendencia es muy bonita, es muy interesante, es muy sugestiva. Es, digamos, mucho más radical la ruptura con esa trascendencia y con ese más allá y con la muerte. Es decir, ahí sí tienen un gran terreno los creyentes y los teólogos. Efectivamente, los que no creemos que haya ningún tipo de vida futura después de nuestra terminación de nuestra vida, pues no tenemos ninguna especulación ni ninguna historia que contar ahí. Yo, evidentemente, sigo hablando con mis muertos cuando sueño con ellos, pero de la misma forma que pienso que hay gente que tiene realmente apariciones o sensaciones irracionales, emotivas, sentimentales, cerebrales, de presencias que no son reales. Es decir, alucinaciones o vivencias o como se quiera llamar. Justamente eso es lo que yo quería decir, que es que desde la perspectiva racionalista no es posible esa discusión, porque efectivamente estamos hablando de una construcción ideológica irracional, sentimental. Entonces, claro, yo he disfrutado mucho con el teatro del absurdo y con la diversión, y el caos es precioso en determinados ambientes y en determinadas juergas, a determinados niveles, pues el caos es magnífico. Y eso de que no existe el caos, entonces, ¿qué es el urbanismo en el municipio, por ejemplo? ¿Es un orden lo que hay aquí? Esto que baje Dios y lo vea, ¿no? Como dice el refrán. Vamos a ver, el caos existe, la irracionalidad existe, el sentimiento existe, la creencia en Dios también existe, pero eso no son más que juegos de palabras y no demuestran para nada que tenga nada que ver esas ideas con la realidad. O sea, entonces yo por eso digo que desde la perspectiva laica, de que yo no necesito a los curas, desde la perspectiva pacifista, de que yo no necesito al ejército, desde la pacifista de emancipación, que no necesito patriarcas, yo no tengo ninguna duda, porque aplico mi razón, mi inteligencia, mi experiencia, mi vivencia, y veo que se mata en nombre de Dios. Hay ejércitos que asesinan a multitudes en nombre de Dios. Claro, para mí esa es una aberración. Quiero decir, es una inconsecuencia.
es justamente la antítesis. Si están diciendo que Dios es amor y es bondad, ¿cómo pueden quitarle la vida a los demás? Pero no vayamos a eso, vayamos simplemente a las doctrinas de los que se declaran sus discípulos, negándole las medicinas a quien tiene un cáncer infeccioso como es el SIDA. Es decir, que si hablamos de la presencia de la Iglesia ya entramos en otro terreno. Es otro terreno. Es decir, las barbaridades que se siguen haciendo en nombre de la Iglesia. Eso. Que antes se quemaba a la gente en la plaza y ahora pues se les tortura en cárceles sin juicio y sin aplicarle derechos humanos, gente que se considera creyente y cristiana. Y que me digan a mí dónde está defendida la tortura, aunque hubo no sé quién fue, uno de los reyes o de los emperadores chinos que se sorprendió de que una doctrina de amor y de igualdad tuviera un instrumento de tortura como símbolo, que es la cruz, del crucificado, ¿no? Es decir, era un poco contradictorio. Es más bonita, digamos, la paloma o el corazón o una historia bonita. Que, digamos, lo bonito no deja de ser ingenuo o infantil. Cuando uno crece, se da cuenta de que existe el delito y de que existen los ladrones y de que esos ladrones son los que van a comulgar y se declaran servidores de Dios. Y entonces uno pues dice, pues entonces ese Dios a mí no me conviene para nada, si esos son los que hablan en nombre de Dios. Bueno. Pero ¿cómo puede hablar alguien en nombre de Dios? Pero si Dios no puede tener palabra. Pero vamos a ver, por ¿qué definición. más te da? ¿Por qué te sulfura tanto si tú ni siquiera crees en él? Hombre, ¿Qué más te da que alguien se arrogue? me enerva que se haga. Es una contradicción Sí, lo que estás diciendo ahora mismo. Sí, yo ¿Por tengo qué muchas te contradicciones. molesta tanto que alguien se arrogue la posibilidad de hablar en nombre de alguien que para ti ni existe? Porque estafa, por eso me irrito, A ti. porque tiene unos medios que yo no tengo, donde yo no puedo contestar y porque influye negativamente en mucha gente a la que mantiene en el atraso, Y en la ignorancia, positivamente en la mucha superstición, en la desigualdad, en la aceptación sumisa de que es que esto es así porque Dios lo No, quiere. no, Vamos, no. por favor, que me digan a mí que una persona que tiene un cáncer es porque Dios se lo manda. No, hombre, no. Hombre, por favor, seamos respetuosos con Dios y no metamos a Dios en el cáncer. Vamos a ver, vamos a ver. Ni lo metamos en el dinero ni en las guerras. Eso sí. Es decir, dejémoslo para el interior de nuestro corazoncito. Y entonces digo, si está ahí ¿dónde guardadito, debe estar? guardároslo lo que queráis. Yo no necesito guardarme nada en el corazón. Es de lo que estamos hablando. Pero es que- Tú estás generalizando, además estás haciendo unas generalizaciones que toda generalización es falsa, como es lógico, ¿no? Cuando tú generalizas, estás falseando la realidad. No hay nada tan general ni nada de esto, entonces diríamos, no tiene validez ninguna tu argumento, desde mi punto de vista. Te lo respeto porque tú tienes... ¿Pero qué es lo que es falseado? ¿Qué es lo que es falseado? Pues has falseado cuando has dicho que están matando y van a comulgar y tal y En cual. nombre de Dios. ¿Qué nombre? Que bien, pero que eso se Con puede Dios de hacerlo nuestra alguien. parte. Pero Ah, puede hacerlo una alguien. cruzada. Vamos a ver, puede hacerlo alguien. Eso sí, ha sido historia y etcétera. ¿Cómo que es Claro, historia? Esa es nuestra pasado. cultura. Vamos a ver, pero ¿Eso es falso? Vamos a Cosa ver. distinta. Pero ¿Me es lo que- invento yo eso? No, vamos a ver. Hombre. Estamos hablando del sentido de Dios. Si Dios ha muerto, no ha muerto, si Dios Sentido está para ti. presente. Bueno, claro. De sentido de Dios en general. No, en general no. No generalices que entonces vas a la falsedad. No, en general quiero decir que no vamos a entrar ahora mismo ni en la iglesia, ni en este periodo. Ni en Entonces, ¿de qué otro. hablamos? Estamos hablando de si existe una realidad que está ahí. ¿Realidad? Sí, porque... Pues tú- digo que desde la realidad material imposible Bueno, demostrar que exista acaba ese de darle ente. acaba de darle un para- apellido a la realidad que es material, que hay algo más hay otra realidad que no es material. Correcto. Para centrar el Bueno. Un instante. Hay otras realidades, Hay otra correcto. realidad que no es Correcto, ahora te voy a material. dar la palabra. Que es una realidad que la vivimos tú y yo y la vivimos Sí, todas las sí, personas, sí, ¿no? sí, Todas las personas. Entonces, la generalización nunca es válida. Entonces, yo creo que efectivamente puede haber o ha habido periodos dentro de la iglesia terribles, lo mismo que en todas las culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, No, yo hablo de ahora mismo. a mí me parece, no, yo ahora mismo también, yo por ejemplo, a mí me asombra mucho también que en nombre de las nuevas tesis o de... Para ti supondría el capitalismo, por supuesto, pero desde la nueva cultura occidental, pues en nombre del dinero, pues se esté masacrando a pueblos como está eso, por el petróleo, por lo demás, y pues, etcétera. Exactamente, pues entonces estamos hablando de una sociedad que tiene sus vicios y sus virtudes. Y ahora, dentro de esa sociedad, estamos hablando de la experiencia o de la vivencia que se pueda tener de ese Dios trascendente. Y ahí es donde estamos. Estamos hablando de si ese Dios ha muerto realmente o no ha muerto, si se manifiesta en el comportamiento de las personas o no. Y entonces habrá dentro incluso de los creyentes que unos sean auténticamente, diríamos, reprobables su comportamiento, su conducta y su ética, y de otros que sean unas bellísimas personas. Y fuera de los creyentes hay gente
que son maravillosas, que funcionan muy bien, que son extraordinarias, y habrá otros que son, diríamos, es decir, esa es la condición humana. En eso estamos. La pregunta la habíamos planteado, ahora te voy a dar la palabra a Aina, porque hace rato que estás intentando intervenir y están ejerciendo el machismo de una manera terrible. Pero para es que él está en medio y claro, esto también trasciende, la gente que saque conclusiones. Decía que de alguna manera de esta última conversación sale un poco por qué yo había generado el debate a partir de dos preguntas. Una, la respuesta, si podríamos decir, más filosófica, si Dios ha muerto. Pero la otra pregunta de Dios ha muerto tiene que ver también con la trascendencia que tiene Dios o la idea de Dios sobre la civilización y sobre la sociedad concreta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es por donde va un poco todo este último debate. Permíteme que Ena diga lo que quería decir. Bueno, vale. Ya es que casi se me ha olvidado, pero la reflexión iba en la línea, es decir, replicándole a Alfonso, que para mí, porque además yo creo que el concepto de Dios es un concepto tan individual y tan personal que nadie puede intentar imponérselo a nadie. Para mí es tan interior y tan profundo que no admite generalidades, evidentemente, pero que sin embargo las manifestaciones comunes son idénticas y eso es lo que le hace ser Dios, para mí. Después no podemos confundir, Alfonso, Dios con la Iglesia. La Iglesia es una estructura organizada de tipo humano y por tanto, como toda organización humana, tiene sus partes muy positivas, su gente que trabaja muchísimo por los demás y que realmente hace una labor increíble, y tiene su otra parte oscura de la que todos conocemos y de la que yo creo que no hay ni que entrar en este programa. Pero de todas maneras la Iglesia es la que ha establecido los dogmas de la fe de Dios, la Iglesia como institución, no hablo de prácticas puntuales. Hablamos de una organización humana que evidentemente ha sido la encargada de transmitir el mensaje de Dios. Bien, y lo ha hecho, eso lo ha hecho, a nosotros nos ha llegado. Que después como organización humana haya tenido sus fallos, por supuesto, pero ¿qué organización donde esté el hombre, donde estemos nosotros, no está contaminada de alguna forma? Entonces casi tenían más razón los maniqueístas, ¿no? Porque habría que pensar realmente que si Dios existe, yo pienso eso, también de el verdad. diablo debe existir en el mismo nivel. No, Pues, eso, yo también lo creo. Incomprensible Yo también lo creo. O es que el mal no existe. O es que el mal no existe. ¿No lo vemos a nuestro alrededor? ¿No lo vemos? ¿No está dentro de nosotros? ¿Y por qué? el tema de la... Pues porque somos así. ¿Nosotros o Dios? Nosotros. Pero el diablo en concreto es una creación también de Dios o es autónomo. Ese es el debate de la religión desde los orígenes, por lo menos hasta quiero el decir, siglo ¿el diablo XII. es una criatura de Dios o no es una criatura? Otro día hablamos de del Dios? diablo. Vamos a hacer un programa sobre el diablo también. Que puede ser muy interesante. Yendo a la influencia... una rápida conclusión porque estamos sobre la hora. No, es por ejemplo lo que tú decías, y la influencia del Dios en la humanidad. Pues estamos 6.000 millones de personas, me parece, los cuales se consideran creyentes de alguna religión, ¿no? Entre cristianos, musulmanes, judíos, budistas, que son otra religión aparte, las religiones de la India, en fin, hay miles de millones de personas que tienen una creencia en una realidad superior o que conforman o tratan de conformar su vida de convivencia, de amor, de entrega a los demás, de actuación, etcétera, pues en función de una religión, y hacen sus cultos y hacen sus ofrendas y hacen establecen una relación que puede ser pública o puede ser privada dentro del ámbito de la sociedad actual. Por lo tanto, la idea de Dios, como en general, y la influencia que tiene Dios, efectivamente la tiene, ¿no? Porque la tiene en todas las culturas y en todas las partes del mundo. Y vayámonos a cualquier tribu africana que también tiene su Dios, sin que hayan pasado por allí los misioneros. Es decir, que es formamos lo que volvemos al principio, es decir, forma parte de la naturaleza humana, la necesidad de esa, el tener una fe en algo, de la misma manera que todos tenemos fe, si todo es fe, yo que sé, hasta el dinero es fe. Es decir, el dinero tiene la fe de que va a ser cada vez más, y tiene su iglesia, y tiene su pope, y tiene eso, ¿no? Los bancos, que son sus iglesias. ¿Es verdad que el dinero es fe? El dinero es fe, el dinero
el dinero, diríamos, funciona en función de la fe, de que quiere decir que, no de una fe religiosa, sino de que cree que realmente Eso se esa llama es la única. avaricia. No, eso es Eso se llama avaricia. Y tiene su ¿no? iglesia, y tiene su templo, y tiene Eso su... se llama avaricia, no fe. Pero tiene su Perdón, templo, que son los perdónenme bancos, que los son tengo que las cortar, esas. los tengo que cortar porque ya se nos fue el tiempo. Hasta me había pensado una conclusión de todo lo que se había hablado, pero no lo voy a decir porque ya no queda tiempo, en absoluto. Decirle simplemente Sí, tiempo lo veremos. a los televidentes para recordarles que este fin de semana tenemos ferias en Corumbela, en la Cala del Moral y me parece que en Caleta de Vélez también. Y luego el concurso de cante flamenco Villa de Torrox, que se extiende a través de todo este mes, que serán las finales en el mes de agosto. No dejen de asistir, ya no podemos decir nada más, lamentablemente, agregar que le agradecemos a nuestros invitados, a María Eugenia, a Alfonso, a Salvador, que vamos a hacer un programa sobre el diablo también, y decirle a nuestros televidentes que la próxima semana vamos a tratar otro tema también muy, pero muy interesante, la historia de España. Hasta la semana próxima.